Pocas motos pueden decir que han sido las maestras de toda una generación, pero la Suzuki GS500 sí, una máquina indestructible, confiable y tan fiel que ha durado más que muchas historias de amor. Pero, ¿cómo una moto tan simple se convirtió en una leyenda? ¿Qué la hizo resistir el paso del tiempo mientras otras desaparecían? Hoy hablaremos de la Suzuki GS500, la moto que nunca se rinde. A finales de los 80, Suzuki ya era un gigante en el mundo de las motos deportivas. La GSX-R 750 había revolucionado el mercado con su combinación de potencia y ligereza, estableciendo un nuevo estándar en el segmento de las deportivas de alto rendimiento. Sin embargo, no todo el mundo quería una moto capaz de dejarte el cuello como un acordeón después de cada aceleración. En esa época, las marcas japonesas estaban en plena guerra por dominar cada nicho del mercado. Y mientras Honda tenía su CB500 y Kawasaki experimentaba con la GP-Z500, Suzuki notó un hueco importante. Faltaba una moto sencilla, accesible y fiable para aquellos que querían algo más que unas 125 centímetros cúbicos, pero sin el susto de una Super Sport. Fue entonces cuando en 1989 nació la Suzuki GS500E, una moto que parecía haber sido diseñada con una sola cosa en mente: ser práctica y durar toda la vida. La GS500 se hizo un nombre rápidamente. ¿El secreto? Era prácticamente indestructible. A diferencia de otras motos de su época que requerían ajustes constantes, revisiones complicadas y piezas costosas, la GS500 era un modelo de simplicidad extrema. No había sistemas electrónicos que fallaran, no había tecnología experimental, solo un motor probado hasta la saciedad y diseñado para aguantar cualquier cosa. ¿Qué la hacía tan confiable? Motor sencillo y sin complicaciones. Un bicilíndrico en paralelo de 487 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, sin inyección electrónica ni sistemas de refrigeración líquida que pudieran dar problemas. ¿Carburadores? Sí, pero de los que podías ajustar con un destornillador y un poco de paciencia. Mantenimiento ridículamente barato. No necesitabas un máster en ingeniería para hacerle una revisión. Cambio de aceite, filtro, tensar la cadena y listo. Cualquier mecánico la podía arreglar con los ojos cerrados, si es que alguna vez se rompía. Consumo mínimo. En una época donde las deportivas tragaban combustible como si fueran aviones de combate, la GS500 podía recorrer más de 300 kilómetros con un solo tanque. Para un estudiante o alguien con un presupuesto ajustado, era una bendición. Su peso ligero, su chasis estable y su potencia progresiva la convertían en la moto perfecta para aprender. No era agresiva, pero tampoco aburrida. Y lo mejor, si te caías, solo la levantabas y seguías como si nada. Los talleres la odiaban. No había averías, no tenía problemas eléctricos. Y las únicas visitas al mecánico eran para cambiar aceite, neumáticos y pastillas de freno. Suzuki había creado una moto a prueba de errores y el mundo lo notó. A lo largo de su historia, la Suzuki GS500 recibió pequeñas pero importantes mejoras, que la mantuvieron vigente y confiable por más de 2 décadas. No nació para ser una revolución tecnológica, sino para ser una moto duradera, económica y fácil de mantener. Pero eso no significaba que Suzuki no la fuera mejorando con el tiempo. A mediados de los 90, Suzuki implementó mejoras en los carburadores para hacer el consumo de combustible más eficiente. También se ajustó la entrega de potencia para que fuera más progresiva y se hicieron pequeñas modificaciones en el sistema de escape para cumplir con nuevas regulaciones ambientales. En 1996, la GS500 recibió un asiento más ergonómico, pensado para mejorar la comodidad en viajes largos. Además, se reforzó la horquilla delantera para una mejor estabilidad, especialmente en curvas y a alta velocidad. Para 2001, Suzuki realizó uno de los cambios más importantes, un chasis más rígido, que aumentó la estabilidad y la manejabilidad de la moto. También se actualizaron algunos detalles estéticos, como el depósito de combustible y nuevas combinaciones de colores. Para 2004, Suzuki decidió darle un nuevo aire a su legendaria moto de iniciación. La GS500F llegaba con un carenado completo, inspirado en las deportivas de la familia GSX-R,
pero sin tocar su confiable motor de 487 centímetros cúbicos. ¿Era más rápida? No mucho. El motor seguía siendo el mismo. ¿Parecía una moto más grande y agresiva? Sin duda. ¿Era igual de confiable y fácil de mantener? Por supuesto. La GS500F atrajo a un nuevo público que quería una moto con un look más deportivo, sin los costos ni la exigencia de una Supersport. Se convirtió en la opción ideal para quienes querían una moto versátil, perfecta para el día a día, pero con un diseño más llamativo. ¿Y sabes qué? A pesar de las mejoras, la esencia de la GS500 nunca cambió. Un motor bicilíndrico confiable, bajo consumo, mantenimiento barato y un diseño simple pero efectivo. Con el paso de los años, Suzuki hizo lo justo y necesario para mantenerla competitiva, sin complicarla con tecnología innecesaria, porque ¿para qué cambiar lo que ya funciona? Fue la moto perfecta para principiantes, viajeros y cualquiera que buscara una moto confiable, económica y lista para cualquier desafío. A lo largo de su historia, la Suzuki GS500 no estuvo sola. La competencia en el segmento de las motos de media cilindrada era feroz, y aunque no tenía la última tecnología ni los acabados más refinados, logró imponerse en el mercado gracias a una combinación de precio, fiabilidad y facilidad de mantenimiento. Honda CB500, más potencia, pero también más cara. La Honda CB500 era una de sus rivales más fuertes. Contaba con un motor bicilíndrico de 499 centímetros cúbicos, refrigeración líquida y unos 10 caballos más que la GS500. Además, tenía un chasis más avanzado y suspensiones de mejor calidad, lo que la hacía más estable y refinada. ¿El problema? Costaba más, tanto en la compra como en el mantenimiento. La inyección electrónica y su motor más avanzado requerían ajustes más caros, y los repuestos no eran tan accesibles como los de la Suzuki. Para un principiante o alguien que solo quería una moto económica para el día a día, la GS500 seguía siendo la mejor opción. Y por otro lado, Kawasaki entró en la pelea con la ER5, una moto con un enfoque muy similar al de la GS500. Motor bicilíndrico, refrigeración por aire, fácil de manejar y barata de mantener. Sin embargo, la ER5 nunca alcanzó el nivel de popularidad de la GS500. ¿Por qué? Su diseño era más discreto, la distribución de repuestos no era tan eficiente y no tenía la reputación de tanque indestructible que la Suzuki se había ganado con los años. ¿Por qué la GS500 ganó la batalla? Si ponías estas tres motos en un ring, la GS500 no ganaba por ser la más rápida o la más avanzada, sino por ser la más accesible, la más confiable y la más fácil de mantener. Era más barata que la CB500 y la ER5, fiabilidad legendaria, aguantaba todo tipo de uso sin quejas, mantenimiento sencillo, carburadores fáciles de ajustar, motor simple y repuestos baratos. No pretendía ser la mejor moto de la historia, pero sí la moto perfecta para empezar, aprender y recorrer miles de kilómetros sin preocupaciones. Y por eso se convirtió en la reina de las motos de iniciación. Como todo en la vida, incluso las leyendas deben despedirse. Y en 2010, Suzuki tomó la difícil decisión de descontinuar la GS500. ¿Por qué Suzuki la sacó del mercado? Las normativas anticontaminación más estrictas fueron un golpe duro para la GS500, que utilizaba un motor carburado refrigerado por aire, una tecnología confiable pero anticuada. Con la llegada de normas ambientales más exigentes, como la normativa Euro 3, Suzuki tenía que modernizar la moto o sacarla del mercado. Para cumplir con estas regulaciones, habría sido necesario agregar inyección electrónica y probablemente refrigeración líquida. Pero eso significaba encarecer la moto y hacerla más compleja, perdiendo su esencia de modelo sencillo y económico. En el mercado ya había opciones más avanzadas y atractivas, como la Suzuki SB650, con un motor bicilíndrico en B, inyección electrónica y mucho más rendimiento. La GS500, con su diseño de los 80, ya no podía competir en el mismo segmento. Además, otras marcas también estaban ofreciendo motos más modernas para principiantes, como la Kawasaki Ninja 500 y luego la Ninja 650,
la Honda CBR 500R y la Yamaha FZ6, todas con mejores prestaciones y tecnología más reciente, era un diseño que ya tenía sus años. A pesar de sus pequeñas actualizaciones, la GS500 seguía siendo una moto de estructura básica, con un chasis y suspensiones que no habían cambiado demasiado desde su lanzamiento en 1989. Ya no podía competir con las motos de nueva generación y entonces era momento de jubilarse. Y aunque Suzuki descontinuó la GS500, su legado sigue vivo. Muchas unidades siguen rodando por el mundo, demostrando que esta moto no solo fue una gran escuela para nuevos motociclistas, sino también un referente de fiabilidad. Y aunque Suzuki no lanzó una sucesora directa, su espíritu sigue presente en modelos más modernos. Así que, aunque la GS500 dejó de fabricarse, su historia no ha terminado, porque mientras haya una rodando, su leyenda seguirá viva. Así que, si buscas una moto barata, fácil de reparar y que no te deje tirado, la GS500 sigue siendo una de las mejores opciones en el mercado de segunda mano. Pocas motos han logrado lo que la GS500. Económica, duradera y fácil de manejar. Una moto que, aunque ya no se fabrique, sigue rodando por todo el mundo. Y si quieres descubrir una moto accesible de Honda que cambió las reglas del juego con su increíble motor, haz clic en este video. Y nos vemos ahí.